domingo, nuevo programa de Dios con nosotros. Le damos la más cordial bienvenida y disfrutemos juntos este tiempo junto al Señor. Sí, hermanos, estamos muy contentos de este día domingo, estamos muy contentos de participar en este programa Dios con nosotros. Y bueno, estamos en el mes de octubre, el mes de la Reforma, un mes muy importante para el pueblo cristiano. Y además hoy día es un día especial porque se está llevando a cabo el plebiscito, un día muy importante para nuestro país, así que le pedimos al Señor, ¿no es cierto?, que salga lo mejor para nuestro país, para el pueblo cristiano, para la sociedad nuestra, ¿no es cierto?, y que el Señor pueda hacer su voluntad. Así es. Y bueno, continúa con este programa el tiempo de niños, tiempo de alabanza y por supuesto la palabra de Dios, donde podremos hoy día aprender de un nuevo profeta menor. Sí, bueno, y adicionalmente nos gustaría compartir con ustedes que en el grupo de jóvenes estamos estudiando el libro de Timoteo. Ya estudiamos la primera parte, ahora estamos en segunda de Timoteo. Este libro lo escribió Pablo cuando estaba encarcelado en Roma, fue el último libro que escribió y lo hace con un sentido bien cercano a Timoteo, ¿no es cierto? Pablo estaba encarcelado, estaba sufriendo, estaba padeciendo ahí en Roma, en un lugar lúgubre, ¿no es cierto? Y él sabía que lo iban a matar en poco tiempo. En esa situación tan difícil, Pablo tenía su esperanza puesta en el Señor. A lo mejor nosotros hoy día estamos viviendo un contexto complicado, ¿no es cierto?, la pandemia y todo, pero la invitación es a poner nuestra mirada en las cosas del reino, en las cosas eternas. Así que nos gustaría compartir con ustedes un pasaje bien interesante. Sí, este pasaje se encuentra en 2 de Timoteo, capítulo número 1 y del versículo del 8 al 9. Dice: Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, antes de los tiempos de los siglos. Bueno, hermanos, continúen con el programa y todo lo que se viene aquí. Le mandamos un abrazo enorme y muchos cariños. Sí, hermanos, esperamos que pronto se acabe esta pandemia, ¿no es cierto?, para poder reunirnos y abrazarnos. Pero por ahora, ¿no es cierto?, con mucha precaución, vamos a respetar las normas y nada, continúen en la transmisión que se viene este programa de día domingo. Un abrazo. Las estrellas creó y su luz limitó. ¿Quién sino el Señor? Sol y luna formó, movimiento les dio. ¿Quién sino el Señor? Hace la lluvia venir y truenos rugir.
tus obras grandes son. Dios poderoso, tú gobiernas la creación. Con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación. Llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. ¿Quién sino el Señor ha soñado en el plan para el hombre salvar? ¿Quién sino el Señor limpiar al pecador con su sangre y amor? ¿Quién sino el Señor puede dar vida y salvar por una cruz? Tus planes grandes son. Dios poderoso, tú gobiernas la creación. Con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación. Llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. Todas las cosas vienen de ti y por ti, oh gran yo soy. Todo es tuyo y para ti, oh Señor, oh gran yo soy. Dios poderoso, tú gobiernas la
muy bien, pero ¿saben qué? Yo quiero animarles recordándoles algo. ¿Saben ustedes que ya estamos terminando octubre? Y eso significa que las vacaciones cada vez están más cerca. A mí me encanta estar de vacaciones, espero que ustedes también. Pero hay otra cosa que a mí me tiene muy contenta, y es que en las últimas semanas hemos estado compartiéndoles sobre algunos libros de la Biblia. Y hoy tengo una historia increíble para contarles. Pero antes de cualquier cosa, ¿saben lo que haremos? Vamos a juntar nuestras manos y vamos a cerrar nuestros ojos para poder hablar con Dios. Así que, querido Dios, queremos darte las gracias porque tú tienes cuidado de cada uno de nosotros. Y mi Dios, quiero pedirte para que tú bendigas, Señor, a nuestras familias y bendigas a nuestros amigos, mi Dios. Para que también tú hables a cada uno de los corazones de los niños que están escuchando este mensaje. Para que tu palabra nos transforme. Y no hable solo a nuestra mente, sino que también hable a nuestros corazones y puedan conectarse, Señor, para que sea un cambio real en nosotros. Queremos también darte las gracias porque, mi Dios, tú siempre estás presente y tu misericordia la podemos ver. Padre, quiero dejar estas cosas en tus manos. En el amado nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Probablemente ustedes ya saben, porque han estado viendo los videos de la escuela dominical, que las maestras y los maestros nos han estado contando acerca de los libros proféticos. Y yo también voy a contarles acerca de uno de estos libros. Pero antes de eso, quiero mostrarles una canción increíble. Señor, que el cielo venga a nuestra adoración, hoy llena la tierra, hoy te cantamos, hoy te cantamos. Seremos la generación que cante de tu amor. Dios cambia esta nación, hoy te cantamos, hoy te cantamos. Aleluya, cantamos de tu amor. 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 Trae tu presencia, Señor, que el cielo venga a nuestra adoración, hoy llena la tierra, hoy te cantamos, hoy te cantamos. Seremos la generación que cante de tu amor. Dios cambia esta nación, hoy te cantamos, hoy te cantamos. Aleluya, cantamos de tu amor. 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 ¡Qué buena canción! No sé ustedes, pero a mí me encanta Pequeños Héroes. Podría estar escuchando su música todo el día. Oye, pero ¿sabes qué? Hay una cosa más que
quiero recordarte. Y es que los profetas eran hombres y mujeres guiados por Dios para hablar acerca de sus verdades. Verdades que muchas veces desconocían o verdades que eran ocultas. Pero actualmente no están vigentes los profetas, pues estos tenían una relación muy íntima con Dios, pero ahora nosotros tenemos su palabra y es la Biblia la que hoy nos habla. Así que con este dato vamos a seguir avanzando en el tema. Ahora seguiremos hablando acerca de los libros proféticos, específicamente acerca de Sofonías, que fue escrito por el profeta Sofonías. Por eso lleva su nombre. El libro de Sofonías se encuentra en el Antiguo Testamento, específicamente entre el libro de Habacuc y de Ageo, y corresponde a los profetas menores. Pero no le llamamos profeta menor porque tenga menor importancia. Hablamos de profetas menores por la brevedad de su extensión. ¿Sabías tú que el libro de Sofonías tan solo tiene 3 capítulos? Probablemente es un buen desafío para ti. No te va a tomar mucho tiempo leerlo. Es importante también que conozcamos acerca del contexto en el cual se escribe este libro, que paralelamente corresponde al reinado del rey Josías. La historia del rey Josías es maravillosa y tampoco es muy larga. Si quieres podrías intentar leerla. Esto está en el libro de Segundo de Reyes entre el capítulo 22 y 23. Una de las primeras cosas que nos dice la Biblia acerca del rey Josías es que él comenzó a reinar cuando era muy joven. Tan solo tenía 8 años. Pero ¿sabes qué más? Él hizo lo recto ante Jehová. En su corazón siempre estuvo buscar la gloria de Dios, alejarse del pecado y hacer la voluntad del Señor. Pero fue cuando él tenía 18 años que realmente y profundamente comprendió la verdad del Evangelio, la consecuencia y la paga del pecado y el poder de Dios. Por esta razón en su corazón se produjo un gran temor al Señor y tomó la decisión de purificar a Judá, al pueblo de Dios, durante todo su reinado. Volviendo al libro de Sofonías, puedo decirte que podemos comprenderlo con mayor claridad si lo dividimos en 2 partes. La primera parte nos habla acerca del juicio de Dios sobre su pueblo pecador. Y quizás tú te preguntes, ¿a qué pecado se refiere Dios con esto? ¿Y qué quiere decir el juicio? Pues el pecado son aquellas cosas que le desagradan a Dios. Y el pueblo de Israel había hecho enojar y entristecer el corazón de Dios por haberle desobedecido y no hacer su voluntad. Ellos se habían dedicado a abusar de los más débiles. Se habían vuelto un pueblo idólatra. Ellos no seguían a Dios, seguían a otros dioses, dioses falsos creados por manos humanas, los dioses de los pueblos vecinos. Se habían vuelto ladrones y también derramaban sangre inocente. Y así muchas cosas. Sus corazones eran soberbios. Y Dios declara su juicio. Esto quiere decir que ellos iban a tener que pagar por las consecuencias de su pecado. Entonces, de esta manera, nosotros podemos leer en el capítulo 1 de Sofonías lo siguiente. Cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová. Gritará allí el valiente. Día de ira aquel día, día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento, día de trompeta y de algazara sobre las ciudades fortificadas y sobre las torres altas. Y atribularé a los hombres y andarán como ciegos, porque pecaron contra Jehová, y la sangre de ellos será derramada como polvo, y su carne como estiércol. Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. Esto nosotros lo podemos leer en el capítulo 1 del libro de Sofonías, entre el versículo 14 y 18.
Si te fijas en los últimos versículos, te podrás dar cuenta que el juicio de Dios no solo corresponde a su pueblo, sino que ahora se extiende hacia todos los habitantes de la tierra, todos los pueblos. Todos van a pagar por sus pecados. Esto significa que el juicio de Dios se extiende hacia los pueblos vecinos y paganos. Y cuando la ira de Dios es derramada, es muy fuerte, porque Él tiene gran poder y realmente quebrantó a su pueblo. Pero en la segunda parte del libro de Sofonías podemos ver algo maravilloso y muy glorioso, pues el propósito de Dios no fue destruir a su pueblo, sino que fue purificarlo. Y si eso no fuese poco, tampoco buscaba solo purificar a su pueblo, sino que también restaurarlo y también restaurar a las naciones que se encontraban alrededor, para finalmente alegrarse con la alabanza y con la adoración de los habitantes de la tierra. Es por eso que en el capítulo 3 de Sofonías dice: en aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios, para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que les sirvan de común consentimiento. Y por último, en el versículo 17 podemos leer: Jehová está en medio de ti, poderoso, Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Podemos entender que la ira de Dios era a causa del pecado, pero su corazón está en amar a sus hijos. Y cuando nosotros pecamos, Él en realidad va a buscar purificarnos y restaurarnos para finalmente gozarse junto a nosotros en la alabanza y en la adoración. ¿Saben qué? Antes de terminar, yo quiero decirte que a mí me encanta la historia de los profetas, porque Dios toma a su pueblo que ha pecado y ellos tienen que sufrir por las consecuencias de su pecado. Tienen que pasar a través del dolor por las cosas que han hecho. Y Dios permite que esto sea así, pues la paga del pecado es muerte. Pero Dios no permite que ellos sufran y queden mal, sino que luego toma a su pueblo y a través del sufrimiento purifica sus corazones, limpia su mente, y posterior a eso los restaura. Y cuando hablamos de restauración, hablamos de que Dios vuelve a poner gozo en sus corazones, vuelve a traer la alegría a sus vidas, para finalmente compartir alabanza y adoración con Dios. Y lo que Él hacía o hizo en algún momento con su pueblo, con Israel, también lo hace con nosotros. Dios no nos hace sufrir, pero permite que suframos para que podamos ser purificados, para que nuestros corazones sean limpiados y la maldad de nosotros sea quitada. Luego nos lleva a la restauración, para que luego nosotros podamos ver la gloria de Él en nuestras vidas, y así nosotros le alabemos y lo adoremos, y así nosotros nos gozamos y Él se goza con nosotros. Durante el mandato del Papa Gregorio I, más tarde conocido como San Gregorio Magno, la música medieval conoció una etapa próspera que se expandió por el continente. Este Papa fue un gran impulsor, reformador y organizador de lo que hoy llamamos el canto gregoriano. Dentro de sus características se encuentran: era un canto monódico, compuesto por una sola melodía que se cantaba al unísono por todos los integrantes. No tenía grandes saltos de intervalos o distancia entre las notas musicales. El idioma oficial de la Iglesia era el latín, por lo que las canciones también se cantaban en latín, y no siendo este el idioma vernáculo del pueblo, no se podían comprender las letras. Quienes participaban del canto eran los sacerdotes. El canto gregoriano era el único estilo de música permitida por la Iglesia para las misas y los servicios, a pesar de que fuera de la Iglesia habían otras manifestaciones artísticas musicales.
Todas estas características ponían una gran distancia entre quienes asistían a los servicios y el mensaje que se comunicaba allí, como lo expresará también Donald Hustad en su libro Regocijaos, cuando dice: el típico adorador entendía poco de lo que se decía o cantaba, ya que el servicio era en latín, su participación oral era casi nula. La Reforma. Pero el reformador Martín Lutero quería que el creyente común pudiera no solo participar del servicio, sino entender lo que allí se decía. Con esto en mente, propuso algunos cambios. Lutero era un amante de la música, tocaba el laúd y la flauta, cantaba con una voz de tenor ligero e incluso componía música. Estaba bien familiarizado con los estilos musicales de su época y utilizó sus variados talentos musicales e intereses para reformar la música religiosa y litúrgica de la emergente iglesia luterana. La influencia de Lutero en la música de la iglesia ha sido significativa. Tanto es así que se le podría considerar con justicia el padre de la música protestante en Alemania. Lutero el músico. Un legado que todavía se puede sentir en la música de hoy día es la creencia de Lutero que debe de haber un equilibrio entre el estilo de música simple y accesible y el uso de la lengua vernácula en el texto. Como él dijo, tanto el texto como la música, la acentuación, la melodía y la forma de cantar deben provenir de la verdadera lengua y voz materna. De hecho, Lutero era un hábil compositor, pero su verdadero legado musical reside en la forma en que incorporó nuevos textos a la iglesia protestante. Lutero insistía en que los himnos hablaran clara y directamente. Tenemos la intención de seguir el ejemplo de los profetas y los antiguos padres de la iglesia y hacer una colección de un cierto número de salmos para la gente, para que la palabra de Dios se mantenga viva en sus corazones mediante el canto. Buenos días, hermanos, les damos la bienvenida a un nuevo culto en línea este día domingo, este importante día domingo, día de plebiscito, en el cual vamos a tener la importante misión como ciudadanos de participar y decidir si es que queremos cambiar o no una constitución. Pero en estos momentos no estamos precisamente hablando de esto. Lo que queremos nosotros en estos momentos es hablar acerca del Señor. Si bien esto es muy importante, lo más importante para todos tiene que ser el Señor. Sabemos que el Señor no va a cambiar, cambie la Constitución o no lo cambie, pero sí, quien no va a cambiar nunca va a ser el Señor. Entonces quiero leerles también un salmo de un hombre que ya era un poco anciano. Aquí dice oración de un anciano, es el Salmo 71, y voy a leer desde el versículo 6 hasta el 8. Dice así, nuevamente, Salmo 71. En ti he sido sustentado desde el vientre. Desde las entrañas de mi madre tú fuiste el que me sacó. De ti será siempre mi alabanza. Como prodigio he sido a muchos, y tú mi refugio fuerte. Sea llena mi boca de tu alabanza, de tu gloria todo el día. Y qué importante dice que mi boca esté llena todo el día, pero no se trata solamente de estar cantando todo el día. Muchas veces nosotros pensamos que la alabanza es solamente estar cantando, y si bien está la alabanza cantada, también con nuestra vida nosotros podemos estar alabando y adorando. ¿Y qué es lo que nos dice la Biblia acerca de la alabanza? En la concordancia dice que alabar es adorar, engrandecer, exaltar, glorificar, dar gracias, honrar y magnificar. Y en este caso, ¿a quién le vamos a dar toda esta alabanza? A nuestro Señor. Entonces queremos decirle que usted puede adorar o puede alabar al Señor con sus propias acciones, con sus labios, al estar hablando con una persona, al actuar frente a una persona. Cuando nos entregan un vuelto de más y nosotros lo devolvemos, estamos alabando al Señor. Y en este momento les voy a dar el pase para que ustedes puedan escuchar unas alabanzas, esta vez cantadas.
y en la oscuridad estaba toda la humanidad, hasta que desde los cielos nos viniste a rescatar. A través de una virgen elegiste tu nacer, y del trono descendiste a un pesebre siendo rey. Gloria al Padre nuestro Dios, gloria al Hijo el Salvador, gloria al Santo Espíritu, Rey de reyes, nadie hay como tú. Para revelar tu reino y alcanzar al pecador, a la cruz no te negaste para darnos salvación. Aún en tu sufrimiento tú veías más allá, no pensaste en el precio, te entregaste en mi lugar. Pues la muerte para siempre el Cordero conquistó, y la tumba se abrió y vacía ahora está. Todas las generaciones esperanza encontrarán, y la iglesia comenzó, por su espíritu nació. Buenas nuevas por los siglos, para toda la creación. Por su sangre y por su nombre, libres somos por la fe. Jesucristo ha vencido, nos resucitó con él. Oh, oh, oh. Gloria al Padre nuestro Dios, gloria al Hijo el Salvador, gloria al Santo Espíritu, Rey de reyes, nadie hay como tú. Rey de reyes, nadie hay como tú. Oh Dios eterno, tu misericordia, ni una sombra de duda tendrá. Tu compasión y bondad nunca fallan, y por los siglos el mismo
serás. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande Señor es tu fidelidad. Tú me perdonas, me impartes el gozo, tierno me guías por sendas de paz. Eres mi fuerza, mi fe, mi reposo, y por los siglos mi Padre serás. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande Señor es tu fidelidad. Nada me falta, pues todo provees. Grande Señor es tu Hoy vamos a seguir estudiando acerca de los profetas menores y la predicación de hoy día va a estar en el libro de Sofonías. Entonces les pido que busquen sus Biblias, saquen sus teléfonos celulares ahí y busquen el libro de Sofonías. Si bien este libro es un libro corto en su extensión, son solamente 3 capítulos, es un libro grande en cuanto a su mensaje y a su contenido. Y sin duda, mientras lo leía, me recordaba mucho los días actuales. Hoy vamos a aprender quién fue Sofonías, cuál era la situación política, social, moral y espiritual en la que él vivía y por qué fue enviado de parte de Dios con este mensaje de juicio sobre el pueblo. El nombre Sofonías significa Jehová ha protegido o guardado por Jehová, lo cual tiene un gran significado, pues muestra la confianza de los padres de Sofonías en la providencia de Dios, incluso a pesar de los tiempos difíciles. Aparentemente Sofonías desciende su linaje del rey Ezequías, tal como lo leemos en el versículo 1. Este mismo versículo identifica también la fecha en que las profecías fueron escritas, que fue durante el reinado del rey Josías.
El período entre estos dos piadosos reyes, entre Ezequías y Josías, fue marcado por un decaimiento religioso. La adoración verdadera fue pervertida por el malvado rey Manasés y por su hijo Amón, abuelo y padre de Josías respectivamente. Y como vamos a ver más adelante, esto llevó al pueblo a alejarse de Dios. Para entender un poco el contexto político-social de los días de Sofonías, vamos a retroceder en la historia unos 100 años antes de que Sofonías escribiera, cuando el reino del norte, Israel, había caído en manos del imperio asirio. Israel había sido llevado al exilio y la tierra había sido ocupada por otros pueblos. Por lo tanto, la influencia pagana afectó a todo nivel al reino de Judá, pues la tierra de Israel fue ocupada por otros pueblos. Y esta influencia afectó a todo nivel, a nivel espiritual, a nivel social, a nivel político y también en lo moral. Vamos a leer un poco del contexto, ¿ya? Vamos al segundo libro de Reyes, capítulo 18. Vamos a leer acerca del rey Ezequías para ir entendiendo cómo fue que se gestó todo esto. Entonces busca en tu Biblia el segundo libro de Reyes, capítulo 18. Y vamos a leer qué dice la Biblia acerca del rey Ezequías. Versículo 3 dice, hablando de Ezequías, que hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes, y cortó los símbolos de acera, e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel, y la llamó Neustán. Entonces leemos que Ezequías hizo lo recto delante de los ojos de Jehová, y hizo una limpieza, que quitó los lugares altos, quebró imágenes, cortó los símbolos. ¿Ya? Pero sigamos avanzando la historia y vamos a ver qué pasó después que murió Ezequías, porque después sucedió en el trono su hijo Manasés. Y leemos, segundo libro de Reyes, capítulo 21, desde el versículo 1 en adelante. De 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 55 años. El nombre de su madre fue Epsiba, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, según las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel, porque volvió a edificar los lugares altos que Ezequías su padre había derribado, y levantó altares a Baal, e hizo una imagen de acera, como había hecho Acab, rey de Israel, y adoró a todo el ejército de los cielos, y rindió culto a aquellas cosas. Asimismo, edificó altares en la casa de Jehová, de la cual Jehová había dicho, yo pondré mi nombre en Jerusalén. Y edificó altares para todo el ejército de los cielos en los 2 atrios de la casa de Jehová. Y pasó a su hijo por fuego, y se dio a observar los tiempos, y fue agorero, e instituyó encantadores y adivinos, multiplicando así el hacer lo malo ante los ojos de Jehová para provocarlo a ira. Y puso una imagen de acera que él había hecho en la casa de la cual Jehová había dicho a David y a Salomón su hijo, yo pondré mi nombre para siempre en esta casa y en Jerusalén, a la cual escogí de todas las tribus de Israel. Versículo 8. Y no volveré a hacer que el pie de Israel sea movido de la tierra que di a sus padres, con tal que guarden y hagan conforme a todas las cosas que yo les he mandado, y conforme a toda la ley que mi siervo Moisés les mandó. Mas ellos no escucharon, y Manasés los indujo a que hiciesen más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Leemos aquí acerca de Manasés. Terrible cómo se apartó de Dios, cómo apartó su corazón de lo que Dios había ordenado y cómo indujo al pueblo hacia el mal, incluso más que las naciones vecinas. Seguimos leyendo en este mismo capítulo qué pasó con el rey Amón, el hijo de Manasés, una vez que Manasés
murió. Versículo 19. De 22 años era Amón cuando comenzó a reinar, y reinó 2 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Mesulemet, hija de Harús de Jotba. ¿Y qué pasó? E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como había hecho Manasés su padre, y anduvo en todos los caminos en que su padre anduvo, y sirvió a los ídolos a los cuales había servido su padre, y los adoró, y dejó a Jehová, el Dios de sus padres, y no anduvo en el camino de Jehová. Y los siervos de Amón conspiraron contra él, y mataron al rey en su casa. Entonces el pueblo de la tierra mató a todos los que habían conspirado contra el rey Amón, y puso el pueblo de la tierra por rey en su lugar a Josías su hijo. Vemos que a Amón no le fue mucho mejor que a Manasés. Y leyendo estos versículos nos damos cuenta del contexto de decadencia que venía arrastrando el reino del sur, el reino de Judá, y sobre el cual tuvo que profetizar Sofonías cuando Josías era rey sobre esta tierra. Sigamos avanzando un poquito para leer acerca de Josías. El capítulo que sigue en 2 de Reyes, capítulo 22, versículo 1. Cuando Josías comenzó a reinar era de 8 años, y reinó en Jerusalén 31 años. El nombre de su madre fue Jedida, hija de Adaía de Boscat. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda. Y aquí leemos, seguimos leyendo en el capítulo 22, cuando ya llevaba 10 años reinando, o sea, cuando Josías tenía 18 años, él ordenó hacer algunos arreglos en el templo, el cual estaba muy a mal traer, completamente agrietado, según leemos en este capítulo. Se había juntado un dinero para estos arreglos, y el rey envió a un escriba, a Safán, a llevar este dinero a los carpinteros, a los maestros y a los albañiles que estaban procediendo, ¿cierto?, con las reparaciones. Y en este contexto de reparaciones que el sumo sacerdote Hilcías encuentra el libro de la ley, se lo pasa a Safán y éste lo lee. Y luego Safán va donde el rey Josías y vuelve a leer este libro delante de él, como leemos desde el versículo 10. Asimismo, el escriba Safán declaró al rey diciendo: el sacerdote Hilcías me ha dado un libro. Y lo leyó Safán delante del rey. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Luego el rey dio orden al sacerdote Hilcías, a Ahicam, hijo de Safán, a Acbor, hijo de Micaías, al escriba Safán y a Asaías, siervo del rey, diciendo, versículo 13, id y preguntad a Jehová por mí y por el pueblo y por todo Judá acerca de las palabras de este libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito. Y luego de que el rey Josías escuchó las palabras que estaban contenidas en este libro y se dio cuenta de cómo sus padres, su abuelo, no habían hecho caso a este libro, sino que habían dejado de lado a Dios y habían cambiado la verdad de Dios por los ídolos paganos, por las costumbres paganas. Él inició reformas, inició cambios. Y en el capítulo 23 del segundo libro de Reyes podemos leer algunas de las reformas que hizo Josías. Leemos que sacó del templo de Jehová todos los utensilios que habían sido hechos para los dioses paganos. Quitó a los sacerdotes idólatras. Hizo sacar la imagen de Acera fuera de la casa de Jehová. Derribó los lugares de prostitución idolátrica que estaban en la casa de Jehová. Profanó a Tofet, que está en el valle del hijo de Hinnom, para que ninguno pasase a su hija o a su hijo por el fuego a Moloch. Derribó los altares, quebró estatuas y derribó las imágenes de Acera, dentro de otras cosas.
Pero incluso dentro de las reformas, el rey además ordenó celebrar la Pascua. Y esto es muy interesante porque el versículo 22 nos dice que la Pascua no había sido celebrada desde los tiempos en que los jueces gobernaban a Israel, ni en todos los tiempos de los reyes de Israel y de los reyes de Judá. Y aquí podemos entender un poquito por qué estaba sucediendo todo esto. El pueblo había dejado de recordar al Señor, había dejado de recordar a Dios, habían dejado de recordar su mano poderosa con el que Él los había sacado de la tierra de Egipto. Y esta era una ordenanza que tenían que cumplir ellos año a año, pero acá el versículo 22 nos dicen de que desde los tiempos de los jueces ellos ya no celebraban la Pascua. Y además dejaron la ley. De hecho, la ley estaba perdida en el templo. Apareció por ahí en unos arreglos. Un pueblo sin la ley de Dios solamente va hacia la perdición. Un pueblo que no recuerda al Señor, que no lo tiene dentro como primero cosa importante, se va a perder. Y leemos el versículo 26. Con todo eso, Jehová no desistió del ardor con que su gran ira se había encendido contra Judá, por todas las provocaciones con que Manasés le había irritado. Y podemos darnos cuenta de que a pesar de las reformas del rey, a pesar de que las reformas que él había impulsado, limpiando de manera externa la idolatría, el pueblo se había apartado de Dios. Y ellos tomaron a otros dioses delante de ellos, ¿ya? Adoptaron las prácticas religiosas de estos pueblos, las cuales habían sido prohibidas estrictamente por Dios, como por ejemplo pasar a los hijos por el fuego. Eso lo leemos en Deuteronomio, capítulo 18, versículos 10 al 12, que dice que pasar a los hijos por el fuego era abominación. Esto significa que quemaban a los hijos, los pasaban por el fuego y los entregaban como sacrificio a los dioses. Esto era abominación para Jehová. Esto no debían hacerlo y ellos lo estaban haciendo. Podemos darnos cuenta que el pueblo se hundió a todo nivel. Yo les dije hace un ratito atrás que se había hundido en lo espiritual, en lo social, en lo moral. Leemos Sofonías, el juicio de Dios sobre Judá. Sofonías capítulo 1. Dentro de lo espiritual había un desprecio hacia Dios y hacia sus mandamientos, tomando prácticas paganas. En versículo 4 de Sofonías, capítulo 1, dice: extenderé mi mano sobre Judá y sobre todos los habitantes de Jerusalén, y exterminaré de este lugar los restos de Baal y el nombre de los ministros idólatras con sus sacerdotes. Y a los que sobre los terrados se postran al ejército de los cielos, y a los que se postran jurando por Jehová y jurando por Milcom. Ellos estaban en un sincretismo religioso, mezclando a Jehová con otros dioses. Versículo 6. Y a los que se apartan en pos de mí, y a los que no buscaron a Jehová ni le consultaron. ¿Ya? Entonces, a nivel espiritual, una decadencia. Pero también en lo social. Ellos habían adoptado costumbres de otros pueblos, se habían corrompido, dejando las ordenanzas de Dios. Por ejemplo, las fiestas que debían celebrar, como la Pascua. En el versículo 8 leemos: y en el día del sacrificio de Jehová castigaré a los príncipes y a los hijos del rey y a todos los que visten vestido extranjero. Se habían corrompido desde arriba hacia abajo, ¿ya? Los príncipes, los hijos del rey, y todos usando vestido extranjero. ¿Qué significa esto? Vestir vestido extranjero tiene que ver con la adopción de costumbres paganas, de las costumbres de otros pueblos. Por lo tanto, a nivel social, también una decadencia.
Y tercero, en lo moral, leemos el versículo 9. Asimismo castigaré en aquel día a todos los que saltan la puerta, los que llenan las casas de sus señores de robo y de engaño. Y habrá en aquel día, dice Jehová, voz de clamor desde la puerta del pescado, y aullido desde la segunda puerta, y gran quebrantamiento desde los collados. Aullad, habitantes de Mactes, porque todo el pueblo mercader es destruido. Destruidos son todos los que traían dinero. Acontecerá en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén con linterna y castigaré a los hombres que reposan tranquilos como el vino asentado, los cuales dicen en su corazón, Jehová ni hará bien ni hará mal. Entonces encontramos que estaban los que saltan la puerta. Ya esto nos muestra el deseo de hombres ricos que salían de sus casas para saquear, a los mercaderes que se habían enriquecido con ganancias deshonestas. Ellos fueron señalados para describir la angustia del juicio venidero. Y acá Sofonías nos describe algunos lugares de la ciudad de Jerusalén. La puerta del pescado, que es conocida en la actualidad como la puerta de Damasco, que está ubicada en el lado norte. Y la segunda puerta, que era un distrito dentro de los muros de la ciudad, que era una parte de la ciudad donde los mercaderes llevaban a cabo sus negocios. El versículo 12 dice, yo escudriñaré con linterna. Ninguno escaparía del castigo del Señor. Ellos reposaban tranquilos como el vino asentado. Había indiferencia, había ociosidad en el pueblo. Estaban asentados, estaban tranquilos. ¿Ya? Estaban en una indiferencia que los llevó a creer que Dios también era indiferente a su situación moral. Ellos decían en su corazón, Jehová ni hará bien ni hará mal. Como yo soy indiferente, probablemente Dios no se va a meter acá y no va a decir nada. Dios se mantiene indiferente también. Juicio sobre Judá por la condición en la que ellos estaban. Pero seguimos leyendo este libro de Sofonías, que este juicio es más amplio en su extensión, pues además incluye no solamente el juicio a Jerusalén, sino que también el juicio a las naciones vecinas, como leemos en el capítulo 2. Y también vamos a darnos cuenta que este juicio también tiene un sentido escatológico o de los últimos días, pues el juicio de Dios involucra al mundo completo, según lo que leemos en este libro. Del capítulo 2 encontramos que Sofonías predijo la destrucción de Nínive, la capital de Asiria, la cual efectivamente cayó años más tarde ante Babilonia. Y también hay un juicio sobre los filisteos, sobre Moab, sobre Amón, sobre Cus, que es Etiopía, lo cual también fue un acontecimiento histórico. ¿Ya? Pero si bien este juicio de Jehová era sobre Judá, sobre Jerusalén y sobre los pueblos vecinos, también este juicio es sobre el mundo entero. Como leemos en algunos versículos de este capítulo, por ejemplo, el versículo 2 dice, destruiré por completo todas las cosas de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Destruiré por completo todas las cosas de sobre la faz de la tierra. O el versículo 18 dice, ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. Y acá vemos que esto tiene un sentido escatológico, tiene un sentido de los días finales, porque este juicio no se ejecutó como acontecimiento histórico en los días de Sofonías, porque Dios prometió destruir por completo todas las cosas, como dice el versículo 2, y en el versículo 18 también remarca 2 veces el todo. Dice, toda la tierra será consumida por el fuego. Y más adelante dice, todos los habitantes de la tierra, ¿cierto? Habrá destrucción apresurada. Y esto, como les decía, no ha tenido un cumplimiento literal aún, pero sabemos que Dios juzgará al mundo en su segunda venida. Y así lo hemos estudiado otras veces en la Biblia.
Por ejemplo, cuando estábamos en el estudio bíblico de los jueves con el pastor, ahí estudiamos las copas, los sellos del Apocalipsis. Y estudiamos y aprendimos que sí hay un juicio de parte de Dios a nivel global, ¿ya? Y de esto también se trata el libro de Sofonías. Está hablando acerca del futuro, está hablando acerca también del tiempo de juicio final. Y el tema central de este libro lo encontramos en el versículo 7 del capítulo 1. Nos vamos a encontrar con una frase. Dice, versículo 7, «Calla en la presencia de Jehová el Señor, porque el día de Jehová está cercano». Y este es el tema del libro. El día de Jehová está cercano. Esta frase, el día de Jehová, aparece a lo largo del libro muchas veces y nos muestra el carácter universal y final del juicio de Dios sobre la raza humana. El castigo y la restauración de los habitantes del mundo y de Israel son totales y definitivos. Y esto solo puede deberse y referirse a la gran tribulación y al reino milenial que leemos en Apocalipsis. La idea de un juicio universal, como leímos en el versículo 2, se vuelve a mencionar en el capítulo 3, versículo 8 de Sofonías. Le voy a dar lectura. Dice, «Por tanto, esperadme, dice Jehová, hasta el día que me levante para juzgaros, porque mi determinación es reunir las naciones, juntar los reinos para derramar sobre ellos mi enojo. Todo el ardor de mi ira, por el fuego de mi celo, será consumida toda la tierra». Y nuevamente acá encontramos el todo. Toda la tierra será consumida por el ardor de la ira de Jehová, cuando Él vuelva en su segunda venida a juzgar a la tierra. El profeta declara acá que todas las naciones de la tierra serán reunidas y devoradas como resultado de la indignación del Señor. Y este juicio no se trata de la destrucción local de Judá o de Jerusalén, ya ni del juicio inmediato contra los enemigos de Judá, que ya vimos anteriormente, que sí pasó de manera histórica, sino que acá hay una descripción de una devastación que afectará a toda la tierra, una destrucción cuando todas las naciones se reúnan en la gran batalla de Armagedón. Y esto podemos leerlo en Zacarías capítulo 14, versículo 2, o en Apocalipsis capítulo 16, versículo 14 al 16, que dice, voy a leer Apocalipsis, capítulo 16, del 14 al 16. Pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso, el día de Jehová. He aquí, yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Aquí encontramos que esta profecía se encuentra a lo largo de toda la Biblia, los profetas menores, pero también la leemos en Apocalipsis. Un día las naciones serán reunidas y harán batalla contra Jehová, contra Dios, y Jesucristo las destruirá. Leamos cómo es este día de Jehová, de acuerdo a lo que escribe acá Sofonías, capítulo 1, versículo 14. Leemos, «Cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová, gritará allí el valiente. Día de ira aquel día, día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento, día de trompeta y de algazara sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. Y atribularé a los hombres, y andarán como ciegos, porque pecaron contra Jehová, y la sangre de ellos será derramada como polvo, y su carne como estiércol. Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo,
porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. Como les dije anteriormente, este concepto del día de Jehová o el día del Señor se encuentra en los libros de los profetas menores, también en las enseñanzas de Jesús y en Apocalipsis. El día de Jehová, el día del Señor, se refiere al final de los tiempos. Los profetas usan esta expresión para hablar de este periodo específico de tiempo en el cual el Dios de Israel interviene en los asuntos de la humanidad para salvar y hacer juicio. Por ejemplo, Amós 5:18 dice: «Ay de los que anhelan que llegue el día del Señor». ¿Para qué quieren que llegue el día del Señor? Será un día de tinieblas y no de luz. El día del Señor, un día de juicio sobre la tierra. En el Nuevo Testamento, día del Señor se refiere al juicio de Dios cuando Jesucristo vuelva por segunda vez. Leemos en la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. El día del Señor, un día de juicio. Eso es lo que está profetizando también Sofonías. Tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo Testamento se usan una variedad de imágenes para mostrar la aparición de Dios en medio de los pueblos y su intervención en la historia de la humanidad. La intervención de Dios es tan fuerte que nadie puede resistirla, y aquellos que intentan ir contra de Dios no encontrarán forma de escapar. Por lo tanto, vemos en este libro de Sofonías un juicio de Dios sobre Judá y sobre Jerusalén, por cómo ellos se habían alejado de delante de Dios, cómo habían alejado su corazón de Dios. Y ese juicio se ejecutó, fueron llevados cautivos por Babilonia. Pero también encontramos este juicio futuro sobre toda la tierra, sobre todos los habitantes de la tierra, el día de Jehová, el día del Señor. Pero Sofonías no solamente se queda con el juicio, porque los profetas menores, incluido Sofonías, hablan de dos aspectos. Hablan del juicio, pero también hablan de la restauración. En este libro no solamente podemos ver a Dios como un juez justo, sino también como un Dios amoroso, que ofrece misericordia a los que se arrepienten y vuelven sus miradas hacia Él. Y estos son dos aspectos del carácter de Dios. Encontramos la justicia santa de Él y también su amor compasivo, los cuales no se excluyen mutuamente. Dios es un Dios justo, es un juez que va a aplicar justicia de manera justa. Pero también Él es un Dios de amor, un Dios compasivo, un Dios que ofrece perdón, que ofrece misericordia a los que vuelven su mirada a Él. Por eso es que en este libro encontramos tanto el juicio como también en el capítulo 3 la restauración de Israel. Y luego de este juicio, ¿cierto?, encontramos esta restauración moral y espiritual del mundo. Leemos en el capítulo 3, versículo 9 y versículo 10 del libro de Sofonías. En aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios, para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que les sirvan de común consentimiento. De la región más allá de los ríos de Etiopía me suplicarán, la hija de mis esparcidos traerá mi ofrenda. Va a haber una restauración luego del juicio y también una completa purificación y restauración de Israel. Leemos eso lo encontramos en el versículo 11 al 20 del capítulo 3 de Sofonías. Voy a leer el versículo 13 solamente. Dice: el remanente de Israel no hará injusticia ni dirá mentira, ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa, porque ellos serán apacentados y dormirán, y no habrá quien los atemorice. Ellos tendrán como su supremo guía al Rey de Israel, al Señor Jesucristo, quien será el Rey durante este reino milenial, ¿ya? Donde realmente habrá paz, donde realmente habrá seguridad, donde realmente habrá justicia,
porque Jesucristo gobernará sobre la tierra. Entonces nos encontramos que este escatológico día de Jehová comienza con el castigo del pecado, que es siempre un desencadenante de la intervención de Dios, pero acaba con la restauración de un remanente bajo el consejo directo y la guía del Señor mismo en la persona de Jesucristo durante el milenio. Además, en este día, Dios tendrá victoria sobre la batalla. Yo les mencioné que las naciones se van a reunir para batallar contra Dios en esta Armagedón, pero Dios tendrá victoria sobre la batalla. Leemos Malaquías, capítulo 4, versículo 1 al 3. Porque he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Por lo tanto, en este día, Dios tendrá victoria. Segundo, en este día habrá restauración de las ruinas. Leemos en Amós, capítulo 9, versículo 14. Y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel, y edificarán ellos las ciudades asoladas, y las habitarán, plantarán viñas y beberán el vino de ellas, y harán huertos y comerán el fruto de ellos. Por lo tanto, habrá una restauración también. Y finalmente, será un tiempo de regocijo y de celebración. Leemos en Sofonías 3, capítulo 3, del versículo 14 al 20, que habrá una restauración de este remanente, pues el fin último del castigo no es la aniquilación, sino que es preservar a un remanente fiel. Leo el versículo 17, dice: Jehová está en medio de ti, poderoso, él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. En aquel tiempo yo os traeré, en aquel tiempo os reuniré yo, pues os pondré para renombre y para alabanza entre todos los pueblos de la tierra, cuando levante vuestro cautiverio delante de vuestros ojos, dice Jehová. Por lo tanto, hay un juicio, pero también va a haber una restauración, y confiamos en eso, y creemos en eso, que va a haber una restauración. Yo les dije que cuando leí el libro de Sofonías, encontré que se parecía un poco a nuestra sociedad actual. Y me gustaría que pienses y que consideres cómo está nuestra sociedad actual en cuanto a Dios. ¿Lo consideramos en nuestra vida? ¿Lo consideramos en nuestra familia, en nuestras decisiones, en nuestro país? Porque cuando vemos desde afuera el caso de Judá, podemos escandalizarnos a ver cómo ellos cayeron tan bajo, cómo hubo este sincretismo religioso. Podemos decir, ¿cómo cayeron tan bajo? Pero créeme que nosotros como sociedad no estamos tan lejos de eso. De hecho, yo creo que estamos igual o peor quizás que en los tiempos de Sofonías. Cuando Dios no está presente, perdemos el rumbo. Cuando Él no es lo preeminente en nuestras vidas, nos equivocamos. La rebelión contra Dios trae consecuencias sobre el ser humano. El día de hoy nos encontramos con una votación, con un plebiscito, y realmente nos equivocamos si pensamos que el día de hoy nuestro país se va a salvar o se va a perder de acuerdo al resultado de la votación. Porque cualquiera sea la opción que gane, mientras Dios siga excluido de la vida de nuestro país, si nuestros líderes políticos no le toman en cuenta, las promesas van a seguir siendo promesas. Por lo tanto, hermanos, este libro de Sofonías nos trae esperanza. ¿Por qué? Porque un día nos reuniremos con Jesús, el Rey justo, el Rey amoroso, y estaremos para siempre con Él. Y Él traerá la paz y Él restaurará todas las cosas que han sido afectadas por el pecado. Él viene pronto. El día de Jehová está cercano.
Que esto nos anime a que podamos seguir compartiendo de Él a las personas que aún no le conocen. Y que el reino de Dios siga creciendo, que el reino de Dios se siga expandiendo, para que cada vez más personas le reconozcan como Señor y como Salvador. Hermano, te mando un abrazo. Espero que estos minutos hayan sido de bendición para tu vida, así como lo fue para mí también. Nos estamos viendo pronto, esperamos. Sigamos orando por nuestro país, sigamos orando por nuestros líderes, sigamos orando por nuestras familias, oremos por los hermanos de nuestra iglesia. No sabemos quiénes están pasando dificultades, pero sabemos que Dios es fiel para sostenernos y para mantenernos. Cuando nosotros caemos, Él está ahí para levantarnos. Entonces, sigamos orando para que Dios tenga misericordia de nuestro país. ¿Ya? Un abrazo, hermanos. Los quiero mucho y nos estamos viendo. Si por la transgresión de un hombre la muerte reinó, cuanto más en Jesús nos es dada la gracia de Dios. Donde abundó el pecado fue mayor su amor, la gracia sobreabundó. Donde abundó el pecado fue mayor su amor, la gracia sobreabundó. Si por la transgresión de un hombre la muerte reinó, por la transgresión de un hombre la muerte reinó, cuanto más en Jesús nos es dada la gracia de Dios. En Jesús nos es dada la gracia. Donde abundó el pecado fue mayor su amor, la gracia sobreabundó. Donde abundó el pecado fue mayor su amor, la gracia sobreabundó. Hola. Queremos entregar los avisos, hermanos, de este domingo 25 de octubre. ¿Ya?
y recordarles que estamos en el mes de la Reforma, ¿no es cierto? Y agradecer a Dios la posibilidad que nos da de poder reunirnos por medio de internet y tener estas reuniones, ¿no es cierto? Con el único deseo de que Dios nos bendiga, nos ayude, ¿no es cierto? Y que podamos de alguna manera crecer por medio de su palabra. Así es, y también decirles que si podemos ayudar de alguna forma en la relación que tú tienes con Dios, a tu crecimiento, podemos hacerlo. Puedes escribirnos a conversemos@ibrerecoleta.cl o por mensajes de Instagram o Facebook o en el chat de nuestra página web. Cada domingo tenemos este programa en línea, Dios con nosotros, al mediodía, a esta hora del mediodía, con música espiritual, tiempo de niños y el poderoso y hermoso mensaje de la palabra del Señor. Estamos a través de nuestro canal de YouTube y en Facebook. También te invitamos a que puedas separar el tiempo del día martes, cada martes a las 20:15 horas. Agenda este tiempo para poder tener nuestro tiempo de oración, en donde vamos a estar aprendiendo también lecciones para nuestra vida cristiana, ¿ya? Así que te invitamos a hacerlo. Si tienes alguna petición o gratitud a Dios, coméntalo ahora. Nos gustaría orar por ti. Cada semana siguen además los tiempos o los grupos de vida, donde se comparte el tiempo de niños, jóvenes, los días miércoles y viernes. Ahí se reúnen los jóvenes y las mujeres en sus grupos pequeños. Los hombres se reúnen cada sábado. También, si quieres agregarte, si quieres sumarte, sería muy bueno también. Si no participas en ninguno de estos grupos, avísanos para que te puedas sumar. Este día domingo, 25 de octubre, es el plebiscito y esperamos en Dios realmente que Él haga su voluntad. Oraremos por ello y también cada uno conforme lo sienta y conforme quiera pueda ser partícipe de esto, de su deber cívico. Oramos para que siempre la voluntad del Señor predomine. Descubre en nuestro sitio web www.ibrerecoleta.cl varios recursos disponibles para tu crecimiento espiritual. Hay artículos disponibles, devocionales, cursos bíblicos, podcast de Cornelio Rivera y artículos para matrimonios. Seguiremos atentos también las indicaciones de las autoridades para estos cambios que se están originando, ¿ya? Así que vamos a estar muy atentos a ello también, esperando que pronto podamos juntarnos, no virtualmente, sino en persona. Por último, avisar de que este 30 de octubre se va a realizar una reunión de damas para todas las mujeres de nuestra iglesia. Esta reunión se va a realizar por Zoom. Oramos por la asistencia y por el crecimiento de cada una. Están todas cordialmente invitadas. Bueno, hermanos, estos han sido los avisos. Contentos de haber podido llevarlos a ustedes. Un saludo para todos, hermanos, y muchas bendiciones. Buena semana. Amén. Muy buena semana para todos. Bendiciones.